Bueno, nuevamente mis saludos cordiales para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes, el plan de salvación de Dios para sus almas. Y me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en mi hogar, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 22 años viviendo, gracias al Señor, salvado por su gracia. Un 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, clamé ese día por salvación y el Señor perdonó mis pecados de este indigno pecador. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Para los que me puedan escuchar por primera vez, quisiera comenzar orando y después cantar 2 estrofas del himno 44 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, para darte las gracias, Padre, por la obra de la cruz, por la sangre que derramó tu Hijo amado, por su sepultura y resurrección. Tú le resucitaste de entre los muertos. Al tercer día se cumplieron todas las profecías. Se han cumplido muchas y faltan ya pocas por cumplirse. El rapto pudiera ocurrir en cualquier momento, y con anhelo y gozo, pero con preocupación por los que no son salvos, esperando, bendito Padre, que en tu misericordia y amor puedas ayudar al pecador a que pueda entender el plan de salvación, Padre. La salvación es personal. Ayúdales grandemente, un tratado que reciban, tu palabra, y ojalá tengan interés en sus corazones para que tu Santo Espíritu pueda hacer el trabajo en ellos y que ellos puedan ser conducidos a la persona del Señor Jesucristo. Ayúdame en el mensaje, Padre. Todo te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dos únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja, aquí tendrá su eternidad. La paga del pecado, muerte, muerte. La paga del pecado, muerte, muerte. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Por el camino ancho va la grande multitud, pensando solo en su placer, se olvidan de Jesús. La paga del pecado, muerte, muerte. La paga del pecado, muerte, muerte. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Estos himnos son cánticos espirituales que llegan al alma, al corazón, y es como una pequeña predicación en el canto. Si usted oye el himno y lo oye con entendimiento, puede llegar a su corazón también. Quisiera leer en escrituras conocidas Juan 3:16. Este no era el tema que yo pensaba enseñar hoy, tenía otro, pero no
sobre otro tema, pero me animé a predicar hoy en este texto de la Biblia muy conocido por todos, y son palabras sencillas que lo puede entender hasta un niño. Los mensajes anteriores te hablé del joven Samuel. Él creyó y empezó a ministrar en el templo de Dios a la edad de 12 años. Y estudiando ese tema, pudo haber creído, oído la voz de Dios y obedecer a Dios a una edad un poco más temprana. No lo relata la escritura, pero en mi meditación en esas escrituras lo veo de esa manera. Porque para ministrar después en las cosas de Dios hace falta unas instrucciones previas de parte de Dios para el creyente poder servirle al Señor, aunque no debe de tardar mucho el servicio a Dios después de una persona que cree. Y a él lo instruyó Elí. Y bueno, quisiera leer en estas escrituras, como le digo, Juan 3:16, que la pueden entender hasta un niño, hasta una persona adulta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas de Dios. Versículo 31. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque al que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, el plan de salvación ya estaba trazado en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la creación, que Dios creara la tierra, los cielos y la tierra, ya ese plan de salvación ya estaba diseñado en el cielo, y el mismo Hijo pudo decir al Padre: envíame a mí. Él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Cuando leemos este evangelio, en el principio dice: era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin nada
y él sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y era la luz de los hombres. Vemos el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino y dio testimonio de la luz, dio testimonio del Señor. Vemos los primeros versículos hablando sobre la Trinidad, la triunidad. El Señor es el mismo Dios, porque aquí lo está diciendo bien claro que el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Entonces vemos que más adelante dice en la Escritura, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, para que diese testimonio del Señor. Y en el Antiguo Testamento el profeta Isaías profetizó sobre Juan el Bautista, que él iba a preparar el camino del Señor. Por eso después Juan el Bautista pudo decir, después que lo bautizó, es necesario que él crezca, pero que él menguara. Entonces él lo que hizo fue preparar el camino al Señor y bautizó y predicó lo mismo que predicó el Señor: arrepentimiento para perdón de pecado. Entonces vemos que Juan el Bautista dio testimonio de la luz del Señor. Entonces aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ellos fueron los que vieron su gloria. Juan dio testimonio de él, clamando: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Juan el Bautista podía entender esto claro. Esto no lo entendíamos nosotros cuando no éramos salvos. Entonces aquí vemos lo que está hablando de que él era antes de él, tenía conocimiento de las profecías y del Señor, y entonces él dice: este es el que viene después de mí, antes de mí, que era primero que yo. Como lo está diciendo en el principio aquí, él era el Verbo y el Verbo era con Dios. Entonces Juan el Bautista sabía que el Señor vino del cielo, él iba a ser bautizado por él y venía a cumplir un ministerio y a entregar su vida por ti y por mí. Porque entonces vemos, y era primero que yo. Por eso Juan el Bautista pudo decir que viene tras mí uno que no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Ese trabajo humillante era para los esclavos en ese tiempo, para los que venían y visitaban, venían y tenían que lavarle los pies. Pero Juan el Bautista pudo decir que él no era digno. Nosotros éramos indignos pecadores, perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no merecíamos la salvación por la fe en el Señor, porque nosotros no merecíamos ni siquiera llegarle a Él, ni clamarle, ni siquiera nombrar el nombre de Él, pero Él permitió que nosotros llegáramos de indignos pecadores a Él, humillados, confesándole que es tristes pecadores, y creyendo en Él alcanzamos salvación y vida eterna, que también la puede alcanzar usted si usted se humilla. Por eso vemos a Pedro que él, cuando hizo aquella pesca milagrosa, le pudo decir al Señor: aléjate de mí,
porque soy hombre pecador, porque se dio de cuenta del poder que había en el Señor. Entonces vemos aquí que Juan el Bautista estaba hablando de él ya que venía tras mí. Ya Juan el Bautista, como te dije, estaba señalando al Señor, estaba abriéndole el camino. Entonces él sabía que venía del cielo. ¿Por qué te quiero decir esto, amigo o amiga que no eres salvo? En estos tiempos muchos dicen creo en Dios, pero no le creen a Dios lo que dice su palabra. Entonces te estoy leyendo aquí en el principio Juan 3:16. El Señor conoce el corazón de todos los hombres, aún de todos, de los que no quieren creer en Él, de los que le rechazan, de todos, porque vemos que Él estaba estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre. Los demonios creen y tiemblan también, porque los demonios, cuando el Señor estuvo en su ministerio terrenal, los mismos demonios le decían que lo conocían, nos has venido a atormentar antes de tiempo. Ellos lo conocían. Entonces estaban viendo las señales que él hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice el mismo Señor, porque Él conoce a todos. Él conoce a cada ser humano, porque Él es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra y creó al hombre. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio al hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Entonces, muchos se excusan en estos tiempos porque las personas nacen en este mundo pecadores a causa del pecado original en el huerto del Edén. Pasó la muerte a todos los hombres, la separación de Dios del hombre. Y la paga del pecado es muerte. Sí, lo decretó Dios y está escrito en el Génesis, en los primeros capítulos después que pecó Adán. Entró el pecado en el mundo, pasó la maldición al mundo, por eso pasó la muerte, enfermedad física y todo esto. El Señor no se enfermó nunca aquí en la tierra. Él sí pudo sentir hambre, sueño y esas cosas, porque Él necesariamente se tuvo que humanar para que se cumpliesen las escrituras de las profecías y poder ir hasta la cruz del Calvario y entregar su vida por ti y por mí. Él se humanó. Cuando Él fue sepultado y resucitó, Él resucitó y dio pruebas indubitables de que Él resucitó, y Él pudo hasta comer, y les dijo: un espíritu no come. Nosotros sabemos, los salvados, que allá arriba en los cielos está, hablo con reverencia, un hombre que traspasó los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Yo lo contemplo a través de las escrituras, yo no lo he visto. Yo por los ojos de la fe. Cuando creí en Él es porque Dios me condujo a la persona del Señor Jesucristo, y todos los salvados hemos pasado por esa experiencia. Entonces, como te digo, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios no es un amor como el de nosotros, un amor interesado. El amor de Dios es desinteresado. Él quiere la salvación de tus almas, pero Él quiere que tú pases, que te arrepientas de tus pecados, que cambies de manera de pensar y vayas al Señor Jesucristo, porque para eso dice Él, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a la raza humana. Él tiene paciencia, como dice en Romanos, su longanimidad, su paciencia, esperando que todos los hombres procedan al arrepentimiento, como dice en una de las cartas de Timoteo. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y crean en el Evangelio, pero Él no te va a obligar. Es una decisión personal de creer en el Señor y empezar a caminar
en obediencia, en santidad con Él. Pero si no tienes el Espíritu Santo, no lo vas a poder lograr. Tienes que entrar primero por la puerta, que es el Señor Jesucristo, y entonces se cumple, y dice Juan 14:6, como dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el que te va a guiar por este camino si encuentras salvación. El que cree porque ha dado a su Hijo unigénito. Dios lo dio, lo envió a este mundo pecador, su único Hijo. Dios es un ser increado. Él se humanó para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo para acá para que el mundo sea, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es el único que puede perdonar pecado, como lo dijo Él aquí en este mismo evangelio. Él es el único que puede perdonar pecado aquí en la tierra. Después de la muerte nadie puede, si no alcanzó la salvación en el Señor, su alma va al lugar de condenación, porque es un lugar que usted mismo puede escoger aquí en la tierra: la salvación para entrar al cielo, o la perdición, despreciando el regalo gratuito que Dios te quiere dar a través de la persona del Señor Jesucristo. Porque la salvación no se gana, sino es un regalo de parte de Dios, porque ni ningún ser humano se la merece, y menos por lo que le hicieron a su Hijo amado. Entonces, pero los cobardes y los incrédulos y los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el lago de fuego todavía no hay nadie, pero cuando Dios establezca el gran trono blanco en un futuro, todos van a ser juzgados, van a ser abiertos los libros, el libro de las obras, como lo señala también en el Antiguo Testamento. Aquí también todo lo que tú hayas hecho, y estas mismas escrituras, tú lo que hayas rechazado conscientemente, porque como te dije, el Señor conoce el corazón de todos los hombres. Él no te va a obligar a creer, Dios no te va a obligar a creer en el Señor, sino es voluntariamente la persona cree, busca su salvación, como pasó con aquellos dos malhechores que estaban crucificados al lado del Señor. En uno de los evangelios primero dice que los dos estaban reverdes, pero después uno reconoció que él no merecía estar ahí, el Señor, y tenía conocimiento del Señor, porque él le dijo que quería estar con el Señor en el paraíso. Nombró el paraíso y él se humilló, y el Señor le dijo: hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Un creyente, cuando muere, inmediatamente su alma va a estar con el Señor, pero también el que muere en su delito y pecado, inmediatamente su alma va al lugar de condenación eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, está caminando condenado, porque es que usted no sabe en qué momento se va a culminar su vida aquí en esta esfera terrenal. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Solamente Dios sabe los términos de su día aquí en la tierra, y tiene que aprovecharlo en vida, creyendo en el Señor de todo corazón. Y si ya usted es responsable delante de Dios por su palabra, está responsabilizado delante de Dios. Y el que no se halló inscrito, ese fue el otro libro, el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. El pecador comienza su vida aquí, y cuando empieza a discernir entre lo bueno y lo que es malo, empieza a caminar por el camino ancho aquí en este mundo, en el pecado y en las bagatelas
temporales de este mundo, pero en el cielo es donde ni la polilla ni el honrín corrompen, pero todo se corrompe aquí. Vemos a Salomón en Proverbios explicando sobre todo esto, y en el libro de Eclesiastés dan muchas explicaciones minuciosas sobre la vanidad de este mundo. Entonces vemos que, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Estaba hablando en ese tiempo presente, pero también esa escritura es para estos tiempos, porque aman más las tinieblas. Dos únicos caminos hay: según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. Amigo o amiga que no eres salvo, Dios envió a su Hijo amado, lo entregó a hombres pecadores aquí para que Él pudiera vencer la muerte ahí en el Calvario, y eso lo hizo hace 2000 años atrás. Murió por ti, fue crucificado, muerto, sepultado, derramó su preciosa sangre. Sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecado. El Padre de los cielos quedó satisfecho. El Señor le obedeció hasta muerte en cruz y cumplió la ley. En Él no hubo nada de pecado. El justo por nosotros los injustos. Cree en el Señor Jesucristo, amigo o amiga que no eres salvo, y podrás tener la vida eterna y podrás ser bienaventurado, con tu corazón perdonado y con paz en el corazón y con gozo, y vas a ser doblemente feliz. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.